Es decir, si tú en un momento de miedo, intoxicación de cortisol, donde te dedicas a hablar de miedo, de muerte, de enfermedades, todas las noticias son malas, tú metes a todo el mundo en el plano digital a base de gratificación instantánea, dopamina, el sistema de recompensa, consume, que eso a la larga, dopamina genera un gran vacío. Y lo que te salva, que es la oxitocina, lo prohíbes, oxitocina y salir, el campo, la naturaleza, el deporte. Y la oxitocina, que son las relaciones humanas, mirarse a los ojos, sonreír, reír a carcajadas, un buen abrazo. Y claro, el cerebro empezó a tener los problemas que estamos viendo hoy en día. La oxitocina nos salva, porque lo que nos salva en esta vida, como decíamos en otra entrevista, es querernos y sentirnos queridos. Y no había forma. Bueno, lo primero que hay que saber es que para estar bien con alguien y para encontrar a tu persona vitamina, lo más importante es estar bien con uno mismo. Una persona que no ha sanado sus heridas, una persona que no está bien equilibrada en sus emociones y sus sentimientos, tiene mucha más dificultad para tener una relación vitamínica, que también llamo yo. Es decir, no solo encontrar a la persona, sino que cuando la encuentras, eso funcione. Porque si tú no estás a gusto contigo mismo, porque si tú traes heridas del pasado, si tú has tenido un maltrato, un abandono, unos cimientos emocionales, que esto lo explico en el libro, los cimientos emocionales es como a mí me han querido. Y lanzo una pregunta al lector, y es un tema que uno tiene que sentarse y leerlo con paz. ¿Amamos como nos amaron? Tiene que ver el amor que hemos recibido o no hemos recibido en la infancia, el maltrato, el abandono, el bullying, el abuso o el cariño, en cómo yo me voy a relacionar. Y la respuesta es que sí. Y muchos arrastran historias de dolor que cuando tienen que encontrarse con una pareja, esas historias de dolor sin sanar influyen poderosamente en cómo va a ser la relación. Siempre hay esperanza, yo soy súper optimista y yo me dedico a casos muy graves. En el libro lo explico, yo comencé sacando niñas de la prostitución en Camboya vendidas por sus padres, que estaban en la calle sin tener identidad. Y hay una imagen que yo tengo grabada que sale en este libro, que es una niña que me mira a los ojos cuando la saco de un burdel después de haber sido violada por tropecientos hombres y me dice: Marín, yo tengo futuro. Y veo en esa mirada que no hay nada, veo el vacío. Le dije, yo no pararé hasta encontrar una manera de conseguir que tu alma y tu espíritu, tu mente y tu corazón vuelvan a sanarse y tengan la ilusión de querer y recibir amor. Y ahí lo empecé a buscar y ahí descubrí cómo funciona el trauma, la técnica del MDR, cómo sanar las heridas de la infancia. Siempre hay esperanza. Mi experiencia en consulta, a veces cuesta más, a veces es una terapia más breve y a veces es larga, pero siempre hay una manera, porque cuando tú consigues paliar los síntomas dolorosos de la infancia, el abandono, el abuso, el bullying, el nunca sentirte validado, porque lo que más busca el ser humano es, aparte de sentirse querido, es sentirse reconocido. Que luego, si te hiciera un paréntesis, diría, por eso las redes sociales triunfan, porque si nadie te ha reconocido en la infancia, pero te validan y te reconocen una serie de desconocidos poniéndote likes, pues ya te enganchas a ello. Pero claro, la validación buena, sana, no está apareciendo. Y uno tiene que entender por qué entra en relaciones tan tormentosas con hombres o con mujeres, por qué tienen la sexualidad tan desorganizada. Esto lo he visto yo muchísimo en consulta. Claro, aquí la gente en terapia conmigo, pues entras hasta el final, hasta ese cuarto de máquinas, hasta la despensa, hasta la cocina, y les preguntas, ¿y alguien te hizo daño en tu cuerpo de pequeño? O sea, te voy a dar un ejemplo que te va a servir. Yo cuando terminaba mis conferencias, cuando yo empecé, fui a Camboya, volví de Camboya y empecé a impartir una conferencia. Y en esa conferencia hablaba de mi experiencia en Camboya. Yo no había escrito libros y, bueno, tenía mi pequeña comunidad de seguidores, pero una cosa muy limitada. Pero si había una conferencia, habían 100 personas, yo recibía entre 5 y 10 correos de alguien que decía, fui abusado y nunca se lo conté a nadie. Yo suelo plagiar a Séneca, que decía, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Que cuando yo te digo preparación, es que yo, y esto lo recomiendo en Encuentra tu persona vitamina, yo digo, tú tienes que pensar en lo que te viene bien para ti. Es decir, tú tienes que visualizar antes de que esa persona llegue lo que tú necesitas para ser feliz o para tener una buena pareja. Y yo en este caso lo hago con amor, sobre todo si quieres que sea un amor a largo plazo. Lo llamo la teoría de la pirámide. Encuentra tu persona vitamina. Entonces yo digo, hay 4 fases cuando te enamoras. La primera es la chispa. Llega alguien y de repente pasa algo. En ese momento en tu cerebro se segregan unos neurotransmisores, hay un tema físico, de atracción, pasa algo. Pero de ahí, te enamores pueden pasar 10 segundos, 10 minutos, horas, días, meses o años. En mi caso pasaron un par de años, o sea que te digo de los años porque yo fui lenta. Y en ese tiempo, yo lo que recomiendo a la gente es que diga, en esos instantes, ¿esta persona me conviene? Está en los 3 ítems, en los 3 criterios que yo sé que tiene que tener la persona con la que yo, por mi forma de ser, por mi historia, por cómo es mi familia,
por mi biografía, por mis ilusiones, encaja. Si tú de repente dices, pues yo quiero un tipo soltero, que sea deportista, porque yo soy muy deportista y que me encantan los animales, pues no te puedes casar con una persona que es alérgica a los animales. Porque el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. ¿Y por qué es ciego cuando el amor cuando llega? Porque ese sistema límbico empieza a tener chispazos, forma muy simple de explicarlo, y la corteza prefrontal, que es la que me ayuda a ver a largo plazo, la corteza prefrontal, que es la que me ve, dice, esto no va a salir bien, tiene 10 años más, tiene 10 años menos, es tu jefe, está casado, tiene hijos, la exmujer le hace la vida imposible y tú la conoces, no sé qué. En ese momento no lo ves. Cuando estás en una fase de enamoramiento fuerte, tu corteza prefrontal impide que veas lo que está ahí. Hace unas semanas vi a una chica en consulta que se ha enamorado, es médico y se ha enamorado de su jefe de servicio, tiene 50 años y ya tiene 23, 24. Jefe de servicio casado con una médico del hospital y tienen 4 hijos. Sí, es una cosa que de sobre el papel uno dice, no te conviene, pero ya empieza, no sabes cómo es, cómo me trata, tal. Entonces yo le digo, es que está sin corteza prefrontal, está totalmente activada y ella está en ese momento de atracción, de lo que está viendo, de la novedad, porque la novedad es íntima amiga de la dopamina y lo que no hace es ver a largo plazo. Entonces cuando yo me la siento en consulta y le digo, vale, tú trabajas en ese hospital y vas a ver todos los días a la exmujer, que es otra jefa de servicio del hospital, y eso lo vas a gestionar bien, no pasa nada, seguro que lo acepta bien, entenderá que su marido se vaya con un más joven. Entonces, claro, la conversación pasa a ser un poco surrealista. Yo le digo, no te preocupes, de aquí a 6 meses se te habrá bajado, el enamoramiento dura unos 17 meses, yo lo llamo como cuando vas a pedir un café con leche y te ponen espuma. Esa espuma es preciosa, pero de repente baja y son unos grumos horribles. Entonces yo le digo, espera los grumos de la leche, vas a ver tú. Ya verás cuando veas. Hay que identificar por qué ya no es. Esto es importantísimo. Es decir, tener conciencia de lo que ha sucedido. Es porque te ha fallado, te ha humillado, te ha engañado. Es porque tú has cambiado. Es porque hay algo que tenía en su forma de ser que tú no habías visualizado y lo estás viendo ahora. Es decir, estamos en los grumos de la leche y que de repente no gustan nada. ¿Cuál es la razón por la que esta persona se está convirtiendo en un tóxico? Comprender es aliviar. La frase a mí me ha marcado desde mi padre toda la vida. Cuando tú que comprendes las cosas te sientes aliviado. Si actúas sin comprender, vas a base de impulsos, sensaciones, sentimientos o tendencias. Y luego te puedes saltar el golpe, porque no hay conciencia de ti mismo. La clave es decir, ¿qué ha sucedido? Nos hemos distanciado, ya no hay admiración, ya no hay atracción. Uno de los dos ha herido al otro por su comportamiento, ha habido un fallo, ha habido, no sé si ha habido un engaño, de verdad, una traición. Y tienes que entender, poner y tipificar por qué esa persona ha pasado al bando de la toxicidad. ¿Por qué verle te altera? Hay veces, y esto me encantaría, César, que nuestros oyentes lo escucharan, que lo explico muchas ocasiones, que en una pareja que viene a terapia, lo que sucede es que uno de los dos de repente vive intoxicado de cortisol por estado de alerta mantenido. Su padre acaba de fallecer y tiene un pleito con los hermanos por la herencia, porque tiene un problema en el trabajo, está atravesando un tema de salud, está luchando contra una cosa interior, y ese estado de alerta mantenido dificulta la relación y te conviertes en tóxico para el otro. Entonces muchas veces en terapia le digo, es que uno de los dos está intoxicado de cortisol, entonces no hay forma de volver a esa armonía, de esa sincronicidad, esa capacidad de mirarte a los ojos y decir, vale la pena, te quiero, tenemos un proyecto común, pero no se puede, porque uno de los dos está metido en el modo miedo, tensión, y eso podemos salir de la toxicidad. Siempre todo reduccionismo es una falta de inteligencia, pero siempre reducir cosas también ayuda a comprenderlas. Sí. El hombre necesita sentirse validado, sentir que tiene un lugar, que se le valore. Eso es clave. Y la mujer necesita sentirse querida y escuchada. Esto es clave. Una mujer, ¿qué pasa? Que el hombre, cuando tiene un problema, no lo cuenta, se lo guarda para adentro. Y la mujer tiende a ir y decir, ¿qué te pasa? ¿Y por qué te pasa? El hombre no quiere hablar, porque el hombre resuelve los conflictos en silencio, menos los altamente sensibles que les gusta hablarlos. En cambio, la mujer resuelve los conflictos hablando. Por eso llama a las amigas, a la madre, a la prima, a la hermana, y cuenta desde 7 versiones distintas lo que ha sucedido. El otro día una paciente vino a mi consulta y me estaba contando una historia y le digo, ¿esto lo sabe alguien? Y dice, sí, ya se lo he consultado a mis 2 hermanas, a mi prima, a mi tía, a mi jefa. Pero ella, la mujer, mediante el habla y el lenguaje, se libera y se tranquiliza.